Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 2 sobre epistemología, fundamentos de epistemología relativos al estudio de la educación. Eh, Comentarles también que ya tenemos estructurado y ya ustedes deben de tener las lecturas y las actividades a realizar para este curso. Primordialmente, recuerden que tenemos dos lecturas, un trabajo que tienen que realizar bajo el pensamiento complejo, precisamente, y una infografía. Esos son los cuatro productos que vamos a entregar aquí en el curso. Sí, antes que nada, bueno, pues también mencionarles que la sesión que tenemos el día de hoy, pues vamos a estar trabajando mucho las distintas posturas o posiciones sobre el conocimiento de carácter científico, ¿vale? Vamos a hablar mucho del carácter científico, de el conocimiento epistémico desde el punto de vista histórico, antropológico, filosófico, pero también vamos a estar abordando otros puntos relacionados con el surgimiento de nuevas teorías como la teoría del caos, como la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Bueno, vamos a iniciar precisamente, voy a empezar con compartirles pantalla, perdón, y pues vamos a poner mucha atención, ¿va? Ok. El día de hoy, en esta sesión número 2, vamos a hablar de las implicaciones epistémicas contextuales sobre el conocimiento. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a hablar precisamente de la teoría del conocimiento como tal, pero también en distintos procesos y contextos históricos. Vamos a abordar mucho la parte de el momento contemporáneo. Vamos a hablar mucho del siglo XIX y siglo XX, no sin antes hacer un recorrido general desde la Edad Media. ¿Vale? Bueno. Primero, vamos a ver cuáles son los fundamentos antropológicos, políticos, socioculturales y éticos del conocimiento. Recordemos que la sesión pasada yo les había platicado que la epistemología, como rama de la filosofía, se encargaba del estudio del conocimiento en sí mismo, ¿vale? Y la palabra epistemología provenía del concepto episteme, un vocablo griego que se traducía como saber bien fundado o bien fundamentado. Bueno. Vamos a ir viendo cada uno de los fundamentos del conocimiento desde distintas perspectivas o disciplinas. Primero, desde el punto de vista antropológico, cuando hablamos del conocimiento, señala que se refiere a creencias, valores y prácticas de los seres humanos en relación con el conocimiento. Sí, desde el punto de vista antropológico, entonces estaríamos hablando del conocimiento como parte de la cultura. ¿Sí? El segundo enfoque o segundo fundamento es sociocultural. Esto se relaciona con aspectos sociales y culturales que influyen en la producción, transmisión y aplicación del conocimiento. Aquí estamos vinculados no solo la cultura en sí misma, sino la cultura y la sociedad, ¿vale? Si observamos, hay diferencias entre la visión antropológica y la visión sociocultural, ¿sí? Si bien la antropología también como tiene como objeto de estudio la cultura, esta está más enfocada a las creencias, valores y prácticas que los seres humanos llevan a cabo, ¿sí? Tradiciones, ideologías. En cambio, la parte sociocultural habla de relaciones entre personas, de relaciones entre comunidades, ¿correcto? Y esas relaciones entre comunidades, pues, lógicamente nos llevan a la producción, transmisión y aplicación del conocimiento. Bueno, más separada de ellas, ya no nada confundibles, el punto de vista o fundamento político. Este se refiere al papel del poder, la autoridad y la gobernanza en la producción y distribución del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? En la influencia que tienen los organismos de poder en la difusión, generación del conocimiento y qué tipo de conocimiento se va a compartir en la sociedad. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque precisamente dicen que el conocimiento es poder y efectivamente quien tiene el conocimiento tiene el poder. Desde esa perspectiva, pues hablamos precisamente de la autoridad del gobierno como organismo que regula y controla el conocimiento. Desde el fundamento ético,
se refiere a todos aquellos principios morales y éticos o valores que guían la búsqueda, creación y uso del conocimiento, principalmente cuando el conocimiento está enfocado hacia qué factores, hacia el progreso de la sociedad, o también puede estar enfocado hacia el daño a la sociedad como tal, ¿vale? Entonces, tenemos cuatro fundamentos: el antropológico, que está enfocado más a creencias, valores, prácticas de tipo cultural; el sociocultural, que hace referencia a las relaciones que existen entre los individuos, ¿sí? Relaciones de tipo social que implican la producción y transmisión del conocimiento; el político, que hace referencia al control y dominio del conocimiento como eje de poder; y al ético, que hace referencia a los valores que están implicados en la generación y transmisión del conocimiento. Ujú, ¿vale? Bien, aquí vamos bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las distintas teorías que se han dado con respecto al origen del conocimiento. Estos son, fíjense bien, los podemos encontrar desde el siglo XVII en adelante hasta el siglo XXI, pero algo interesante, no surgen espontáneamente, sino que tienen su antecedente desde el mundo de los griegos, ¿sí? Desde la filosofía griega. Bueno, primero, la primera concepción epistémica que encontramos es el empirismo. El empirismo surge precisamente entre los siglos XVII y XVIII. Uno de sus máximos exponentes es John Locke, también David Hume y Berkeley. Ellos plantean precisamente que el origen del conocimiento es la experiencia. El caso de, en el caso de John Locke, él decía que el conocimiento se reducía a sensaciones, pero esas sensaciones no son otra cosa que las imágenes que tenemos producto de la experiencia. Una sensación, ¿sí? Vendría siendo la reproducción de un recuerdo, de un olor, de un sabor, de una forma que hemos obtenido a través de la experiencia, ¿correcto? Un ejemplo pudiera ser cuando recordamos un platillo que nos gusta mucho. Por ejemplo, yo pienso en o algo que nos gusta mucho, por ejemplo, los pepinos con chile y limón. Cuando yo recuerdo eh, ese alimento con el saborcito amargo del limón, correcto, con lo picosito del chile, de inmediato comienzan a actuar mis glándulas salivales. Entonces, para John Locke, el conocimiento se reducía a sensaciones o recuerdos de lo que captamos por nuestra experiencia. Dentro del mismo empirismo, pues tenemos a este Berkeley, que él decía que las cosas y personas solamente existían mientras que fueran percibidas por nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Berkeley señalaba que, por ejemplo, si veíamos una persona en determinado momento, existía para nosotros, pero que si la persona se alejaba de nuestros sentidos, ya no la veíamos, dejaba de existir, ¿sí? Entonces, cuando pasamos por una habitación y estábamos dentro de la habitación, existía la habitación, existe la habitación, pero si dejamos la habitación, deja de existir para nosotros. Entonces, para Berkeley, el conocimiento se reducía a percepciones, ¿sale? Y dentro del racionalismo, pues recordemos precisamente que los orígenes del racionalismo los encontramos desde los griegos. En ese sentido, nosotros plantearíamos ya el racionalismo moderno del siglo XVII con René Descartes. Y Descartes señalaba que el conocimiento provenía de la razón, perdón, que no existían ideas producto de lo empírico, sino que más bien podríamos encontrar nosotros ideas que provenían de la razón. Esas ideas que provenían de la razón, pues eran básicamente nuestras categorías que conocemos. Por ejemplo, las categorías como acción, causa, temporalidad, sustancia, esencia, forma. Esas categorías son las que tenemos colocadas en nuestro cerebro como archiveros que van guardando la información que ahora sí provienen de nuestros sentidos. Pero para el racionalismo sí existen ideas innatas, ideas que surgen antes de nuestra experiencia. Y para el empirismo no existen esas ideas innatas. Cuando nacemos,
nacemos como, nuestra mente es como un papel en blanco, como una tabla rasa, que se va llenando de información conforme vamos viviendo o adquiriendo experiencias. El racionalismo señala que sí existen las ideas innatas, ¿sí? Y de hecho Descartes, en su duda metódica, llegó a plantear que lo más innato que pudiera existir, aquello de lo que estaba plenamente seguro, ¿sí? Era de la existencia de Dios. Fíjense bien. Y ese lo logró a partir de su proceso llamado duda metódica, donde él decía, dudo de todo excepto de que estoy dudando, ¿vale? Y entonces decía después, si dudo es porque pienso, y si pienso, por lo tanto existo. Así su frase fue, pienso, luego existo, que es la frase fundamental o el principio fundamental del racionalismo. El constructivismo. Esta teoría surge a principios del siglo XX y señala que nosotros podemos ir adquiriendo un conocimiento a partir de construcciones o procesos mentales. Es decir, que el ser humano, a partir de procesos de abstracción y procesos cognitivos, puede ir construyendo su propio conocimiento en colaboración con las demás personas. Esta teoría constructivista se aplicó mucho en pedagogía, ¿sale? Y luego el realismo científico, que es el más actualizado. El realismo científico señala que, ¿sí? Existe una tercera forma de conocimiento que no es propiamente empirista y que no es únicamente racionalista, sino que es la fusión de ambas. Esta teoría sostiene, el realismo científico sostiene que para poder conocer del mundo requerimos de principios a priori, que son estas categorías que habíamos mencionado anteriormente, que hablaba Descartes, pero también requerimos de la experiencia, de un saber intuitivo basado en nuestros sentidos para conocer la realidad. Es decir, es la fusión de un saber a priori y un saber a posteriori, el realismo científico. Y el realismo científico también sostiene que nosotros podemos conocer únicamente la realidad que captan nuestros sentidos o lo que es tangible o lo que es objetivo, ¿sí? Entonces, el realismo científico rechazaría cualquier prejuicio, dogma o cualquier idea que no pudiera ser demostrada por experiencia. Ahora, vamos a ver, la ciencia, ya dijimos nosotros que surge desde el siglo XVI, XVII, pero que está basada en la observación y la experimentación. La ciencia como tal también tiene vínculos con el contexto histórico y social en que surge. ¿Cómo es esto? La ciencia se va consolidando ya como una nueva forma de conocimiento objetiva, sistemática, racional, verificable, intuitiva, ¿sí? Y se va componiendo desde la época moderna, o se va estructurando desde la época moderna, pero que es resultado de un proceso histórico y social que se está dando en ese momento. ¿Cuál es ese proceso histórico y social? Pues primordialmente el surgimiento de las universidades como tal, el fortalecimiento de las universidades, el crecimiento de la población y también, por otro lado, la nueva forma de ver el mundo. En este caso, un pensamiento más renacentista, mucho más racional, mucho más verificable. Entonces, vamos a ir checando cuáles son estos momentos. Primero, ¿cuáles son los vínculos con los contextos históricos sociales? El primer vínculo, ¿sí? Es el contexto histórico en que se van dando los descubrimientos científicos. En este caso, los descubrimientos científicos que podríamos abordar, pues son la primera revolución científica de los siglos XVI y la segunda revolución científica del siglo XIX, ¿correcto? Entonces, hasta este punto, ¿vale? Por ejemplo, aquí hablaríamos de las aportaciones de Roger Bacon, por ejemplo, Guillermo Harvey, Robert Boyle, y del siglo XIX, pues hablaremos de Charles Darwin, Louis Pasteur, todos los avances que se están dando en ciencia. El segundo vínculo, la aplicación y consecuencias sociales de las aplicación y consecuencias sociales de la ciencia. Aquí haríamos una reflexión sobre cuáles son las áreas en que se aplica la ciencia, que básicamente es
la tecnología y la industrialización para dar paso a la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y las consecuencias sociales que trae todo ello, que hemos ya visto y que existen hasta nuestros días, como el crecimiento poblacional, como el desarrollo de la producción y el surgimiento del capitalismo. El tercero, la influencia de los factores sociales en la dirección de la investigación científica. Aquí abordaríamos otra parte, que sería ahora cómo todos los fenómenos sociales que se están presentando, como por ejemplo la cuestión del comportamiento social de las personas, las enfermedades mentales que surgen precisamente a finales del siglo XIX y XX, pues dan pausa a distintas investigaciones científicas y van abriendo caminos a nuevas áreas de la ciencia, como la psicología, ¿vale? Y luego señalar el cuarto vínculo, que no es otra cosa que una construcción social del conocimiento científico. ¿A qué se refiere con esto? Que el conocimiento científico, para poderse fortalecer y enriquecer, requiere de la participación de comunidades de conocimiento, es decir, intercambio, ¿sí? Interacción de personas, de investigadores, para generar nuevos conocimientos y nuevas ideas. Y entonces el conocimiento no es aislado. El conocimiento es resultado de una interacción social, ¿sí? Que se da entre distintos actores, en este caso los científicos o también la misma sociedad. Muy bien. Ahora, partiendo de este panorama, podemos hablar de tres grandes etapas en el desarrollo de la ciencia. La primera es la etapa medieval. En esta etapa medieval, pues básicamente no existía la ciencia como tal. Habíamos platicado nosotros que los griegos llamaban epísteme, ¿sí? Había un vocablo que se llamaba scientia, pero scientia se traducía, era sinónimo de epísteme o saber bien fundamentado, pero desde el punto de vista filosófico. De la Edad Media no existía la ciencia, existía la filosofía, pero la filosofía estaba subordinada a la teología cristiana y la filosofía se convertía en un medio para poder llegar a un saber teológico que era más elevado, ¿sí? El saber filosófico estaba supeditado al saber teológico y al saber de santidad. Esto lo podemos identificar en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino señalaba que el conocimiento los procesos de conocimiento iban desde un saber empírico, un saber filosófico, para luego hablar de un saber teológico y de santidad. Para el filosófico se requería solamente de la razón, pero para el saber teológico y de santidad, pues se requería de la fe religiosa que tenemos aquí marcado. En la época moderna cambia la situación. En los siglos XV y XVI, aquí tenemos el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿sí? En la época moderna, pues a raíz de los descubrimientos geográficos, a partir de los nuevos inventos que se están dando en navegación y demás, pues hay una nueva visión. Y esa nueva visión da paso a una explicación más objetiva, medible, cuantitativa de la realidad, de los fenómenos sociales, más bien de los fenómenos naturales. Los fenómenos sociales se van a empezar a estudiar de manera científica hasta el siglo XIX, cuando surgen áreas como la psicología y cuando surgen áreas como la economía y la sociología, ¿sí? Y entonces viene después la tercera etapa, que es la posmodernidad. En la posmodernidad se cuestionan muchas de las cosas que se creían como verdaderas, ¿sí? Y entonces aquí hablamos de nuevos presupuestos, como la idea de un progreso lineal de la sociedad, la metafísica del sujeto autónomo o sujeto independiente y la noción de una verdad objetiva, la búsqueda de una verdad que no te ofrezca ningún tipo de dudas, una verdad que esté apegada más a la realidad de las cosas, ¿vale? Y entonces son tres momentos, entonces, el medievo, donde el conocimiento
o la ciencia, pues como tal, más bien la ciencia no existía como tal, y más que nada, pues era un saber filosófico supeditado al saber teológico. La modernidad, donde surge la ciencia moderna tal y como lo conocemos, basada en la observación y la experimentación, y donde ahora los hombres de ciencia buscan dar una explicación, ¿sí?, de los fenómenos naturales a partir de la medición matemática. Luego, la posmodernidad, donde se cuestiona mucho de lo que es verdadero, e incluso se llega a cuestionar el mismo saber científico, ¿correcto? Y se busca una nueva verdad, una verdad objetiva, una verdad que no te ofrezca dudas o incertidumbres. Así se plantean tres grandes preguntas, ¿sí?, ya en el siglo XX-XXI. ¿Sí? ¿Qué es la esencia de las cosas? Un ejemplo. ¿Cómo funciona tal o cual proceso? Y la esencia también, vinculada a la pregunta, ¿cómo llegó a ser como es el objeto? En pocas palabras, estas tres preguntas buscan encontrar una explicación a la realidad que nos rodea, ¿sí? Y entonces la ciencia entra en un proceso de cuestionamiento incluso de ella misma en este siglo XX y en el siglo XXI que estamos viviendo, en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahora, la ciencia busca, ¿sí?, dar una explicación mucho más veraz, mucho más objetiva, ¿sí?, sobre la realidad que nos rodea. Y entonces parte de estas tres preguntas: ¿qué es eso que yo observo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su proceso? ¿Y cómo llegó a ser lo que es? ¿Sí? Y entonces, esas tres preguntas, estas tres preguntas hacen que surjan nuevos paradigmas sobre lo que es la ciencia, nuevas nociones o ideas que explican el saber científico. Y entonces dice aquí, los paradigmas o ideas o preconcebidas representan los marcos conceptuales y metodológicos dentro de los cuales opera la comunidad científica. Aquí tenemos esta primera parte. Un paradigma es un marco conceptual, mientras que una revolución científica son momentos de cambio radical de esos paradigmas. Y entonces, tanto los paradigmas como las revoluciones científicas definen nuestra comprensión del mundo y llegan a transformar la práctica científica como tal. Una revolución científica importante fue la que se dio en el siglo XVII, con las aportaciones desde el siglo XVI con Galileo, con Copérnico, con Kepler. Esos son los representantes de la revolución científica. Con Harvey, otra revolución científica se dio en el siglo XIX con los físicos, Bohr, por ejemplo, con Isaac Newton, o de la teoría de la relatividad, ¿sí? Con se me fue Luis Pasteur, el proceso de pasteurización, ¿sí? Edward Jenner, la vacuna contra la viruela. Todos ellos son la segunda revolución científica. Pero fíjense, estas revoluciones científicas aplicadas a la tecnología llevaron a la revolución industrial que implicó un cambio radical en la vida del mundo entero. Ujú. Ahora, aquí retomando esta parte, ¿cuáles son los aportes del siglo XX a la investigación científica? Aquí vamos a ver. Pues uno muy importante que ya mencioné yo es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿sí? Y esta teoría de la relatividad señala que todo cuanto existe en el universo es relativo. La única magnitud constante, ¿sí?, es el tiempo y la velocidad de la luz. La mecánica cuántica. La mecánica cuántica también es dentro de la física, la teoría del cuantos y la teoría atómica también son aportaciones del siglo XX.
La teoría del Big Bang o explicación sobre el origen del universo a partir de una gran explosión de un punto infinitamente pequeño o un punto infinitamente grande. La exploración que se da del espacio también es una de las más grandes aportaciones de la investigación científica, ¿sí? La primera llegada del hombre a la luna. Y en cuanto a medicina y salud pública, los avances en medicina a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, sí, la penicilina, uno de los elementos más importantes en aquella época. Ahora bien, también encontramos modelos científicos que han sido, están vigentes en la reflexión epistémica contemporánea. Una es la teoría de la complejidad. Esta teoría de la complejidad plantea básicamente que nosotros podemos entender el mundo y la realidad no de manera unívoca, no bajo una sola causa, unicausal, sino que un fenómeno, ya sea social, económico, político o incluso natural, puede ser explicado por una infinidad de factores y que estos factores interactúan unos con otros para poder dar una explicación racional, una explicación mucho más completa y veraz de por qué se dan los procesos, ¿vale? Ustedes van a hacer un trabajo sobre, ¿sí? El rezago educativo en México bajo la teoría de la complejidad y su tarea va a ser investigar dicha teoría, ¿sí? Cuáles son los principales fundamentos y aplicarlo a una investigación de un problema social, ¿sí? Y tenemos también, derivado de esta teoría de la complejidad, encontramos el modelo dinámico o la teoría del caos. Hay una película muy buena que se llama El efecto mariposa, ¿correcto? La teoría del caos o el efecto mariposa señala que, ¿sí? Bueno, parte precisamente de una postura, que el simple aleteo de una mariposa puede generar un tifón en otra parte del mundo. ¿Esto cómo se traduce? Que cualquier cambio en la realidad que se está viviendo, cualquier mínimo detalle que cambie o que se modifique, altera totalmente el curso de la vida y de las cosas y de la misma sociedad y de la naturaleza. Vean esta película que les digo, El efecto mariposa, y que les va a permitir a ustedes entender más la teoría del caos. Y el tercer elemento es el modelo basado en redes. Este modelo basado en redes está vinculado a la teoría de la complejidad y a la teoría del caos. El modelo basado en redes plantea una interconexión entre distintos procesos que permiten explicar la realidad que vivimos actualmente. Procesos económicos, políticos, sociales, culturales, como si fuera una red de neuronas, podríamos decirlo así. Ahora bien, existen principios y postulados epistémicos en que se fundamenta el quehacer científico. Ya lo habíamos mencionado. Uno es el racionalismo, que plantea una explicación meramente racional o pura de la realidad, ¿ok? El falibilismo, el falibilismo señala que podemos cuestionar una verdad ya establecida para poder descubrir nuevas verdades y darles fundamento a nuevas verdades. El inferencialismo plantea que a partir de la verdad de un enunciado o de una aseveración, nosotros podemos inferir la verdad de otro dato, ¿sale? Es decir, la inferencia es como un proceso de razonamiento deductivo, pero más simple, en el que partiendo de una premisa fundamental verdadera, podemos deducir una nueva premisa también verdadera, ¿correcto? El colectivismo señala que el proceso de conocimiento solamente se puede dar en conjunto con toda la sociedad. Y el holismo señala que debemos entender la realidad de una manera integral, pero sí, la totalidad o la forma en que lo analicemos como totalidad no es igual a cada una de las partes de esa totalidad, ¿sí? De ahí el holismo viene de la palabra holístico, que significa integral, ¿sí? Total y absoluto.
Entonces, al entender la realidad de manera total, podemos tener una visión más completa de ella, pero no quiere decir que esta realidad total sea igual a cada una de las partes que la integran, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cuáles son las rupturas históricas, las discusiones y los aportes en torno al saber científico que se han dado en las últimas décadas? Vamos a verlo. El primerito es Augusto Comte. Augusto Comte es padre de la filosofía positivista. Él es uno de los pioneros en hablar de un método totalmente y absolutamente científico. Él habla de estadios en el conocimiento de la realidad, ¿sí? Y entonces, él fue un filósofo francés del siglo XIX, fue el padre del positivismo, de la filosofía positivista, totalmente apegada a una explicación racional y científica de la realidad. Y aguas aquí, porque ahora la investigación científica se aplica al estudio de la sociedad. También para muchos, Augusto Comte es el padre de la sociología o el estudio de la sociedad bajo preceptos específicamente científicos. Él habla de tres estados para poder entender la evolución del pensamiento humano. Tres estadios. ¿Cuáles son estos? El estado teológico, que tiene que ver con la religión, el estado metafísico, que tiene que ver con el pensamiento filosófico, y el estado positivo, que es el pensamiento científico como tal, ¿sí? Esos son los tres estadios que él nos propone. Otro sociólogo muy importante es Emilio Durkheim, y él hace una explicación por causas. Él trata de entender la realidad social a partir de causas. Fíjense bien cómo ya comienza a haber una distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, que tienen como objeto de estudio la naturaleza en sí mismo, y las ciencias sociales, que tienen como objeto de estudio la sociedad y su funcionamiento y su comportamiento como tal. Él argumentaba que muchos fenómenos sociales podían ser explicados por factores colectivos y estructurales. Durkheim es considerado también uno de los pioneros de la sociología estructural. Él señalaba que cada persona, cada grupo social tiene un rol como tal, y que nosotros vivimos con roles, pero que si no cumplimos con esos roles, de inmediato viene una anomia. ¿Y qué es una anomia? Como una enfermedad que vive la sociedad y que puede afectarla contundentemente en su funcionamiento. Cualquier cambio que se presente o ruptura social, las llamadas anomias o enfermedades, pueden generar disturbios, pueden generar inestabilidad en la sociedad. ¿Sí? Dice, eh, para él, la sociedad funciona como un sistema de engranes, y si un engrane falla, el proceso social o el funcionamiento de la sociedad comienza a también fallar. Y entonces encontramos situaciones como el suicidio, encontramos situaciones como la violencia, como las agresiones, en fin. Dice, estas causas sociales incluyen normas culturales. Aquí están las normas culturales, las instituciones sociales, las estructuras de poder y las relaciones sociales permiten el buen funcionamiento de la sociedad. Si no existieran estos elementos, la sociedad no podría funcionar y estaría destinada a su extinción. ¿Sí? Otro es Gastón Bachelard, y él habla de un obstáculo epistemológico, ¿vale? ¿A qué se refiere? Dice, argumentó que en el proceso de investigación científica, los científicos pueden enfrentarse a obstáculos mentales y conceptuales que dificultan la adquisición de nuevos conocimientos y la superación de ideas preconcebidas. Él señala que existe un riesgo entre la comunidad científica, entre la investigación científica, que es encontrar estos obstáculos que impiden que el conocimiento científico siga avanzando. Estos obstáculos pueden ser individuales o colectivos y se pueden manifestar de distintas formas. Los obstáculos pueden ser ideologías, pueden ser posturas radicales, pueden ser prejuicios que impiden que el conocimiento científico
avance. E incluso ahí les va, pueden ser hasta obstáculos o dilemas de tipo ético, ¿vale? Un ejemplo, en la medicina. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se cuestiona mucho el avance de la medicina? ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas de medicina se hacen con personas que deciden tomarlas cuando no están completamente comprobadas que son eficaces. Pero mucha gente las toma para intentar salvar sus vidas o salir de un padecimiento crónico. Pero hay un dilema ético aquí, ¿eh? Hay un dilema ético. ¿Por qué? Porque se pone en juego la vida de una persona por probar la efectividad de un medicamento. Es un ejemplo, como podríamos encontrar estos obstáculos en el progreso científico. ¿Sí? Bourdieu, la explicación sociológica. Pierre Bourdieu es interesantísimo también dentro del mundo social de la sociología, porque también habla de un enfoque estructuralista del funcionamiento de la sociedad. Y entonces, él también menciona que la sociedad funciona a partir de eh, modelos estructurales. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los grupos sociales que existen y cada uno de los entes sociales que existen tiene una función como tal en la sociedad y que si no cumplen esa función, por lo tanto, la sociedad puede tener distintos problemas o dificultades que permitan su desarrollo. Ujú. Otro que tenemos aquí es Paul Lazarsfeld, la explicación estadística. Esa es otra visión que surge precisamente para el siglo XX y siglo XXI, y según este autor, que toda la explicación estadística implica identificar patrones y relaciones significativas entre variables a través del análisis cuantitativo de datos. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Este investigador social señala que la sociedad la podemos entender de manera cuantitativa. Podemos hacer ejercicios o procesos de análisis a partir de la interpretación y manejo de datos. Y entonces, también con el uso de datos estadísticos, podemos identificar comportamientos, podemos identificar posibles resultados, que eso se aplica mucho, le voy a decir, eso se aplica mucho en los terrenos de la psicología, de la mercadotecnia y de la economía. Se pueden hacer estudios, ¿vale? Estadísticos para poder determinar el comportamiento que pueda tener una sociedad para generar la venta de un producto, para provocar un comportamiento o incluso un levantamiento social, ¿vale? Entonces, a través de técnicas como del análisis regresión, se busca comprender cómo ciertas variables independientes, por ejemplo, las características demográficas, las actitudes de la población, pueden inferir en una variable dependiente, por ejemplo, en los comportamientos y opiniones que tengan ciertas personas sobre cierto dato en específico, ¿vale? De hecho, les vuelvo a repetir, estos estudios estadísticos pueden ayudar a prevenir o prever qué pudiera suceder en una sociedad ante la presencia de ciertos fenómenos, ¿vale? Un ejemplo, un ejemplo, ahí les va. Si encontramos que existe una alta carencia de alimentos en una sociedad, podríamos identificar cuáles son todas las variables que generan esta falta de alimentos, ¿sí? Todos los factores que generan la falta de alimentos en la sociedad y qué consecuencias podría traer esta falta de alimentos más adelante, como pudiera ser un levantamiento social. ¿Vale? Pero eso es a partir de procesos matemáticos, aplicando la estadística en con las matemáticas. Ahora, otro importante investigador científico es Mario Bunge. Él está muy apegado al método científico. De hecho, muchas de sus obras están vinculadas al estudio y características de la ciencia como tal. Es un filósofo y físico argentino-canadiense. Él realizó importantes contribuciones en el campo de la epistemología, la filosofía de la ciencia, ¿sí? Y la metodología científica.
Él ha hecho varios textos, existen varias publicaciones de él en esta área. Ahora, ¿cuál es su perspectiva sobre la ciencia y el conocimiento científico? Él plantea mucho o habla mucho del concepto de evidencia empírica, es decir, que es muy importante dentro de la explicación científica tener una evidencia basada en la experiencia. Otro elemento que él maneja mucho, la claridad en los conceptos que nosotros utilicemos. Ser muy específicos con los conceptos que se utilicen para explicar la realidad. El realismo científico, apegarnos a la realidad de las cosas, no partir de suposiciones, no partir de falacias, no partir de ideas preconcebidas y una integración interdisciplinaria entre distintas áreas de conocimiento para poder consolidar el conocimiento científico, ¿vale? Y que avance la ciencia, ¿sí? Karl Popper habla de una explicación deductiva. ¿Sí? Él argumentaba que las teorías científicas pueden ser corroboradas, pero nunca verificadas de manera definitiva. Es decir, para Popper no existe una verdad plena y absoluta, y es real. La ciencia progresa no mediante la confirmación de teorías, sino mediante la falsación y el descarte de teorías incorrectas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora él no se basa en buscar una verdad plena, sino en demostrar que algo es falso, ¿sí? Este enfoque de prueba y error implica que las teorías científicas deben ser formuladas de manera que estén abiertas a la crítica y puedan ser revisadas, rechazadas en función de las evidencias disponibles. Popper, entonces, no se basa en la búsqueda de una verdad, ¿sí? O de verdades plenas y absolutas. Su trabajo consiste en cuestionar, en demostrar la falsedad de lo que ya existe. Y entonces, demostrando esa falsedad de lo que ya no existe, de lo que ya existe, perdón, de ciertas teorías que son incorrectas, se abren nuevos caminos para encontrar nuevas verdades científicas. Ujú. Max Weber, otro sociólogo, él habla mucho de los tipos ideales. Weber, un sociólogo, economista y pensador político alemán, él habló de tipos ideales como una herramienta metodológica para comprender los fenómenos sociales, ¿ok? Y entonces, él habla mucho de que existen como estereotipos, como ya ideas preconcebidas de la sociedad, ¿vale? Es decir, grupos o arquetipos sociales, vamos a hablar concepto de arquetipos sociales que ya están predeterminados para entender la sociedad. Y Weber también habla mucho de los conceptos de clase social. Bueno, ¿sí? Otro es Lakatos y él habla de programas de investigación. Él es filósofo, es húngaro. Él habla de programas de investigación como una forma de entender el desarrollo de la ciencia y la dinámica de las teorías científicas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Su enfoque está orientado a diseñar o establecer rutas de investigación que permitan enriquecer el trabajo científico. ¿Sí? Thomas Kuhn. Él aborda el concepto de revolución científica. Él hace un estudio de la ciencia, pero empieza a ubicar en qué etapas de la historia encontramos revoluciones científicas y por qué son tan trascendentales. Él señala que una revolución científica es cuando todos los periodos de estabilidad se ven interrumpidos por cambios radicales. Esos cambios pueden ser paradigmáticos en la forma de pensamiento. Estos cambios pueden ser en el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Y entonces, estos cambios pueden implicar una transformación radical del mundo, ¿vale? Y aquí esto es irreal. Lo vemos, por ejemplo, en la segunda revolución científica del siglo XIX, que nos lleva a la revolución industrial y a lo que conocemos hoy en día como el mundo moderno, como el mundo contemporáneo, corrijo, ¿sí? Michel Foucault, la arqueología del saber, ¿sí?
Eso es un enfoque metodológico que busca analizar críticamente las condiciones de producción y circulación de conocimiento en una sociedad dada. Foucault también está muy vinculado precisamente al análisis del conocimiento desde una red de complejidad. ¿Sí? Richard Norty, la ciencia como solidaridad. Él señala la idea de que la ciencia tiene un carácter social y pragmático. ¿Cómo es esto? La ciencia no busca una verdad última y definitiva, sino que es una empresa cooperativa donde los científicos trabajan en conjunto para lograr objetivos prácticos y sobre todo para lo que logren sea útil al mundo, a la sociedad y le permita comprender su realidad. Entonces, la ciencia va a ser una herramienta, va a ser un medio para que el hombre, para que el ser humano pueda entender su realidad, pueda comprender el mundo que le rodea. Ujú. Y el último es Edgar Morin, que ya habíamos hablado del paradigma de la complejidad y que lo mencioné anteriormente. Él es sociólogo y filósofo francés, es conocido por el enfoque de la complejidad o por el paradigma de la complejidad. Él señala, y ya lo habíamos visto nosotros, y ustedes van a investigar todos estos principios, los que implican esta teoría, la teoría de la recursividad, la teoría de la autoorganización, la teoría de la incertidumbre y la teoría de la multidimensionalidad. Para su trabajo de investigación van a aplicar la teoría del principio, perdón, de multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los fenómenos sociales pueden estar explicados por múltiples aristas, no solo por una, y que el pensamiento complejo, que no quiere decir complicado, el pensamiento complejo te permite generar una visión más integral de la realidad que te toca vivir, ¿vale? Ustedes van a hacer un ejercicio en el cual van a explicar, ¿sí? En un texto o en un organizador gráfico, lo pueden hacer con un organizador gráfico también, los factores que de alguna manera, ¿sí? Influyen para poder entender, o que, perdón, están implicados para poder entender el fenómeno del rezago educativo en México, ¿vale? Bueno, pues ya voy a dejar de compartir y comentarles. Hemos hecho un recorrido ahorita de los principales paradigmas que se dan en torno al conocimiento científico y a la explicación de la realidad y del conocimiento en sí mismo. ¿Sí? Hemos hablado ya de alguna manera de las nuevas ciencias sociales que van apareciendo entre el siglo XIX y siglo XX, como es la sociología, como es la antropología, como es la economía, también van a aparecer esas ciencias nuevas sociales, pero también está muy enfocado al trabajo social, a la sociología, y ahí aparecerían una gran división entre ciencias sociales y las ciencias naturales con objetos de estudio pues totalmente opuestos, ¿vale? Entonces, maestros, doctorantes, ¿sí? Esta es la parte que vamos a estar trabajando ya de aquí en adelante. Nuestra tercera sesión se va a enfocar mucho al conocimiento científico aplicado al estudio de la sociedad. Y la cuarta sesión va a hablar del conocimiento científico enfocado a la sociedad y a la educación en particular, ¿vale? Entonces, pues me despido de ustedes de esta segunda sesión. Espero haya sido de su interés y les genere muchas dudas para seguir investigando. Sí, me despido, doctor en educación, David Enrique Reyes, catedrático de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Que tengan excelente noche y nos vemos en la sesión número 3. Revisen su ficha descriptiva para identificar qué trabajo les corresponde y que previamente ya les expliqué en este video. Cuídense mucho. Hasta luego.